Buenas tardes, de nuevo grupo de Física y Química de tercero de la ESO. Vamos a seguir haciendo problemas de dinámica. Habíamos hecho el primero. Bien, vamos a hacer el siguiente. Sobre un cuerpo de 3 kilogramos de masa se aplica... Intentar hacerlo vosotros, y vosotras. Cogéis papel, boli y lo intentáis hacer y luego veis el vídeo, ¿vale? Tenéis la solución además. Si no sale, pues veis el vídeo. Cuerpo de 3 kilogramos de masa se aplican en dirección horizontal fuerzas de 6, 11 y 9 newtons. Calcular con qué aceleración y en qué sentido se moverá el cuerpo si las dos primeras fuerzas van hacia en un sentido y la otra en sentido contrario. Bien. Entonces tenemos lo primero, dibujo un sistema de referencia siempre en el que el centro va a estar el cuerpo que pretendo yo estudiar su movimiento, eje Y, eje X. Y en el centro dibujo el cuerpo. Bien. Que tiene una masa de 3 kilogramos. Y se aplican, bueno, el cuerpo, lo puedo poner justo más. Voy a ponerlo justo aquí. El centro del sistema de referencia. Pongo el sistema de referencia en el centro de masas del cuerpo, ¿vale? Tampoco es necesario, pero bueno, para ser muy exacto lo hacemos mejor así. Bien, ahora me dicen que hay dos fuerzas en dirección horizontal, o sea, en el eje X. Las dos primeras van en un sentido y la otra en sentido contrario. Voy a suponer que las dos primeras van hacia la derecha. Entonces tengo una fuerza de 6 newton y otra de fuerza de 11 newtons. Dibujo la fuerza F1 de 6 newton y la F2 es de 11 newtons. Acordaros que una fuerza, que un vector, el tamaño de la flecha indica el valor de la fuerza. F2 son 11 newtons. No lo vamos a hacer a escala, pero a F2 tenéis que poner una flecha mayor que F1. Voy a dibujarlo a otro color para que se vea más claro. Si F1 es 6 newton, F2 11 newton. Y fijaros que lo dibujo, la flecha es mayor porque el valor de la fuerza es mayor, ¿vale? No hace, ya os digo, no hace falta dibujarlo a escala, pero siempre dibujar con lógica. Y como es una fuerza mayor y las fuerzas se representan con vectores, que son esas flechas, el tamaño de la flecha indica el valor de la fuerza. Entonces, la fuerza más grande, dibujar una flecha más grande que la fuerza más pequeña. Y luego me dicen que hacia la izquierda es una fuerza de 9 newtons. Vale, pues a la izquierda voy a dibujarla con otro color. Se aplica una fuerza, voy a decir que es F3 de 9 newtons. Entonces, la fuerza resultante es el sumatorio de todas las fuerzas, ¿vale? Sumatorio en I de F sub I. Bueno, esto no hace falta. Es decir, sumar todas las fuerzas. Y todas ellas dan la fuerza resultante. La fuerza resultante sería una única fuerza que sería equivalente a la aplicación de esas tres fuerzas a la vez, ¿vale? Entonces aquí tenemos, aquí lo podéis hacer de dos formas, F1 más F2 menos F3. Bueno, como no me meto en vectores voy a hacerlo así. La F3 le puse el signo menos porque está en sentido opuesto a las otras dos fuerzas, ¿vale? Como no me dicen hacia qué sentido, yo podría haber puesto primero F1 más F2 a la izquierda y F3 a la derecha. Da igual, pero tienen que tener el sentido opuesto. Si unas son positivas, la otra tiene que ser negativa. O viceversa. Según este sistema de referencia, el eje X positivo está hacia la derecha. Por lo tanto, todo lo que se mueva hacia la derecha es positivo. Por eso F1 y F2 tienen valores positivos y F3, que se mueve en el sentido contrario al positivo del eje X, la puse como negativa. Entonces, aquí la fuerza resultante sería F1, que es 6 newton, más F2, que son 11 newtons, menos F3, que es 9 newton. Todo ello newtons. 11 y 6 son 17, menos 9 son 8 newtons. Vale. 8 newtons. La pregunta es,
Bueno, la masa del cuerpo son 3 kilogramos. Como está en azul, voy a poner aquí que su masa son 3 kilogramos. Y me dice calcular con qué aceleración. Vale, me piden la aceleración. Vale, ya tengo la fuerza resultante y tengo la masa. Acordaros que fuerza es igual a masa por aceleración. La ecuación más importante de toda la física. Bien, en este caso la fuerza resultante son 8 newtons. Es igual a la masa que son 3 kilogramos. Este paréntesis no me gusta. Vale. Por la aceleración. Por lo tanto, si aquí despejo tienes que la aceleración es 8 newton entre 3 kilogramos. La aceleración es, lo podéis dejar como 8 tercios. Y si hacéis 8 entre 3, en la calculadora va a salir 2,67, ¿vale? Que es 2,67 newton entre kilogramo. Pero esto es lo mismo. 2,67 metros por segundo al cuadrado. Porque acordaros que newton era kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Entre kilogramo, entonces kilogramo con kilogramo se me va. Y esto queda metro entre segundo al cuadrado. Vale. La aceleración, si utilizáis unidades del sistema internacional, y esto es todo unidades del sistema internacional, la aceleración tiene que ser en metros por segundo cuadrado también, ¿vale? Valen ambos términos. Entonces 2,67 metros por segundo cuadrado. Bien, siguiente problema. Una barca pone en marcha su motor para cruzar un río. La fuerza ejercida por el motor es de 650 newtons. La fuerza de rozamiento con el agua, de sentido opuesto a la ejercida por el motor, de 88 newtons. Y la de la corriente, de sentido contrario al movimiento de la barca, de 320 newtons, que calcula la fuerza resultante y la aceleración con que se mueve la barca, sabiendo que la masa de la barca es de 605 kilogramos. Esta es igual que la anterior, lo que pasa que aplicado a un ejercicio, digamos que a una situación real. ¿Vale? Una barca que quiere cruzar un río. Entonces, tenemos aquí una corriente, o sea, un río con su corriente, y tenemos un barco que voy a dibujarlo aquí. Vale, voy a dibujarlo como desde arriba y yo que sé, con la vela ahí. Bien. Bueno, si quiere cruzar el río, perdón, el barco tiene que estar aquí. Y quiere cruzar el río, por lo tanto quiere moverse en la dirección del eje Y hacia allá arriba. Pongo el sistema de referencia en la barca. El eje X positivo me da igual para un lado o para otro porque no lo voy a utilizar, se mueve en el eje Y. Vale. Y me dicen, la fuerza ejercida por el motor es de 650 newtons. El motor empuja hacia adelante. Hace que quiera cruzar el río. Por lo tanto, la fuerza del motor de 650 newtons. Vale. La fuerza de rozamiento con el agua, de sentido opuesto, 88 newtons. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento... espera, voy a hacer la del motor, voy a hacer la flecha un poco más grande. 650 newtons. La fuerza no lo hago a escala. La fuerza de rozamiento aquí es que quiero sacar de la barca para que se vea bien. Esa fuerza de rozamiento pongo R minúscula para rozamiento y a la fuerza resultante le pongo una R mayúscula para distinguirlas. Es de 88 newton. Y luego tenemos la fuerza de la corriente. Vale, para que haya aquí corriente tenía que dibujar el río en vertical. Pero bueno, imaginaros que aquí hay corriente, que la corriente va de arriba abajo.
final del río es aquí y la corriente se mueve de arriba abajo, ¿vale? Y me dice que la corriente vale, la fuerza de la corriente en sentido contrario al movimiento de la barca es de 320 newtons. Por lo tanto, la fuerza de la corriente, 320 newtons, voy a dibujarlo en verde porque si no son muchas flechas. Aquí, fuerza de la corriente de 320 newtons, ¿vale? Entonces, la fuerza resultante es la fuerza del motor. Como cogí el eje Y positivo hacia arriba, esa va a ser positiva, menos fuerza de rozamiento, menos fuerza de la corriente. Es decir, 650 newtons menos 88 menos 320. Todo ello son newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante es 650 menos 88 menos 320. 242 newtons. Me piden la aceleración con la que se mueve la barca, es decir, cómo varía su velocidad en función del tiempo. Eso es la aceleración. Acordaros, fuerza, masa por aceleración, y de aquí sacamos que la aceleración es fuerza entre la masa, la fuerza resultante la que tenemos que utilizar, o sea, 242 newtons, entre la masa que me dicen que tiene una masa de 605 kilogramos. 242 entre 605 y me sale una aceleración pequeña de 0,4 metros por segundo al cuadrado, o newton entre kilogramo, ¿vale? Bien, ya está el ejercicio hecho. Siguiente. No me quiero pasar del tiempo, a ver. Un coche parte de reposo y acelera, se quita la masa y la aceleración. Te dan la fuerza de rozamiento y te piden la fuerza del motor. Vale. Eso es fácil, yo creo que lo podéis sacar solo, sin ayuda. Un coche arranca con una fuerza de 1000 newtons. Calcula la aceleración con la que arranca. Y la velocidad del coche 15 segundos después de haber arrancado. Aceleración, variación de velocidad con respecto al tiempo. Fuerza más y la velocidad del coche, vale. Vale, me voy a hacer el 7. Vale, mirarlo, intentarlo y si no miráis la solución. 7. Un coche de masa 650 kilogramos. El sistema de referencia como siempre. G, eje, X. El coche lo voy a dibujar como un punto. No me voy a complicar andar haciendo dibujos. Un punto material. Y ya está. Y tiene una masa de... Vale, la masa del coche son 7,650 kilogramos. Arranca, vamos a suponer que hacia la derecha se ejerce una fuerza de 1000 newtons. Si te dan la fuerza y la masa, como fuerza es igual a masa por aceleración, automáticamente puedes obtener la aceleración, que sería la fuerza entre la masa. Es decir, 1000 newtons entre la masa, que es 650 kilogramos, y te sale 1,538. Bueno, 1,54, 1,5. Yo en este caso voy a coger solo dos decimales. 1,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es su aceleración, ¿vale? Me pide además la velocidad del coche 15 segundos después de haber arrancado. Vale, entonces este coche 15 segundos después se encontrará en una posición pues como por aquí, ¿vale? Vamos a suponer. Entonces va a recorrer una distancia X en ese tiempo y aquí va a tener una velocidad final. Aquí tenía una velocidad inicial. Bueno, si parte del reposo la velocidad inicial es 0,
Pero bueno, y entonces, ¿cómo puedo calcular la velocidad final? Pues haciendo uso de la aceleración que ya sé que es 1,5 metros por segundo al cuadrado. Acordaros que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial es cuando yo empiezo a estudiar el movimiento, que es cuando arranca, cuando tiene una velocidad inicial 0. Por lo tanto, el tiempo inicial es 0 y velocidad inicial es 0. El tiempo final me dicen que es 15 segundos después, o sea, son 15 segundos. Y por lo tanto, de aquí, velocidad final es aceleración por el tiempo final. La velocidad final es la aceleración, que es 1,5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo final, que son 15 segundos. 5 por 15 y sale una velocidad final de 22,5, que ahí pone 23 porque redondeé, coger unas decimales, vale. Entonces, velocidad final 22,5 metros por segundo, unidades del sistema internacional, metros entre segundos para la velocidad, vale. Y así, bueno, hay alguno más, pero yo creo que como repaso de momento vemos hasta aquí. Si queréis intentar algún ejercicio, intentarlo, y si no saliera lo que sea, me preguntáis. Hay algunos de distancia de años luz que igual se ve en segundo de la ESO. No sé si lo visteis, un año luz. Ese tiempo que tarda, digamos que un año luz sería lo que tarda la luz, la distancia que recorre la luz en un año, ¿vale? Cuando hablamos de distancias, si está a un año luz, quiere decir que para llegar a ese punto tendríamos que estar un año moviéndonos a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, un año luz es una distancia que equivale, o sea, estar un año, que son 365 días, 365 días, vaya, no me escribe, acuérdate que no me responde ahora el lápiz. Bueno, los días lo pasáis a segundos y lo multiplicáis por la velocidad de luz, que son 300.000 kilómetros entre segundos. Y os salen los kilómetros, la distancia que equivale a un año luz, que es una distancia muy grande. Pero bueno, esto no lo hacemos de momento. Venga,